Ok, bueno, no. Sí, sí lo tengo. Sí, lo sentí.
Fíjense, obviamente mi enfoque va, o por lo menos inicialmente dirigido al tema de la inteligencia artificial y la ética. Ahora, ¿cómo abordarlo? Sobre todo porque puede dar un tema bastante amplio. Comencé haciendo un pequeño ejercicio muy simple en Google, ¿no? Y coloqué, ingresé en el buscador cuál fue la primera invención registrada por los humanos. Y la respuesta inmediata fue la cocción del alimento, instrumentos de caza y alguna vestimenta. Bueno, resulta razonable como una de las primeras invenciones humanas. Pero esas invenciones humanas, en principio para mí, tendrían una cosa interesante a decir, y es que permitiría esas invenciones tomar distancia con el entorno, resguardarse del entorno, ser capaz de manipular ese entorno, afirmarte como sujeto, como identidad, como humano, y defenderte. Digamos que la inclusión de cocinar, la inclusión de cazar, de vestirse, permite diferenciarte de tu entorno. Y es un modo de también sobreponerte a tu entorno. Esto para allá. Al mismo tiempo, estableces una identidad, o vas construyendo tu identidad como humano. Lo vas caracterizando por el tiempo. Ok. Bueno, se me ocurrió esto que estoy diciendo, Okay. lo que yo extendí como una inferencia en las primeras dimensiones. Se me ocurrió, siguiendo el juego, decir, bueno, ¿cuál es la última invención del ser humano? Bueno, la verdad que mi sorpresa fue que decía inteligencia artificial. Por lo cual me facilitó un poco la tarea, que es notarme acá. Y digo, bueno, muy bien, ¿y cuál sería la diferencia entre las primeras y el que por lo pronto ya está? Hoy es la última. Bueno, que esta, a diferencia de la otra, termina siendo un tema más complejo frente al entorno, porque interpela al propio sujeto. En tanto que permite a un espacio en el que la inteligencia artificial puede asumir tareas, actividades, direcciones e intenciones previamente prefiguradas en la identidad del sujeto. Con lo cual, esta invención, a diferencia de la primera, pudiera vulnerar cierta identidad ya establecida del humano. Eso obliga, obviamente, a repensar esta invención en términos éticos. ¿Por qué? Porque la identidad está siendo vulnerada, interpelada, sustituida, modificada. Fíjense que no es un tema que debe alarmar o alegrar, pero sí requiere una revisión, en cuanto que, obviamente, en lo adelante, esta identidad no será la misma. Por ello, la humanidad que hemos construido hasta ahora no será la misma. Tenemos que replantearla. Obviamente, se abre horizonte con una discusión. En este punto es que yo entendería las razones por las cuales tanto la Comunidad Europea a partir del 2017 y la UNESCO a partir del 2021 empezaron a trabajar de forma colaborativa en proyectos de revisión en las dimensiones éticas que esto pueda generar. Obviamente participan ingenieros, sociólogos, psicólogos, educadores, gente del mundo de la medicina, políticos, juristas, porque obviamente el tema así lo requiere. Considero también que se ha llegado, por lo menos hasta el 2022, en unos papeles de trabajo muy interesantes, en la cual, obviamente, por disposiciones muy generales, estamos hablando de niveles de riesgos. Obviamente, no estamos al punto de decir
qué va a pasar en este reordenamiento de elementos en los cuales la inteligencia artificial sería parte de nuestro día a día. Pero de alguna manera pudiéramos establecer a nivel de catálogos estatales, institucionales, a nivel educativo o sociales, niveles de riesgos. Y entonces hay elementos que dicen riesgos inadmisibles, riesgos medios, riesgos soportables y riesgos nulos. A partir de eso se va a pedir que cada país, cada organización, de forma mancomunada, pueda establecer una estructura ética. Es decir, a mi juicio, considero que el papel inicial de las comisiones en este punto fueron realmente muy razonables. Obviamente, también hay que hacerlo. Ahora bien, ¿cuál podría ser el problema en esta reelaboración de la identidad humana frente a la inteligencia artificial? Es ver el alcance constitutivo del que habla y el que escucha, el que desarrolla la escritura y el que constituye el propio lenguaje, porque en el fondo es un tema de convencer. Es un tema de aceptar, es un tema de argumentaciones. Obviamente hay algoritmos que van a estar dispuestos para convencer, para establecer mecanismos de interacción con lo humano. Obviamente que en los vientos que soplan hay ciertos temores porque hay ciertas ventajas en cuanto a velocidad y acumulación de datos que pueda tener esta inteligencia artificial o estas inteligencias artificiales frente a la inteligencia natural, que es la nuestra. Muchas veces, creo yo, en la mayoría de los casos, vamos a dejar que la inteligencia artificial resuelva muchas cosas que anteriormente estaban en nuestras manos. La pregunta es, ¿cuáles son los límites que vamos a permitir en cuanto a la incidencia, en cuanto a los permisos que podemos otorgar? A veces el problema del permiso es en algo que ya Kant lo decía cuando establecía modelos de libertad en las sociedades. Y es, ¿nos vamos a atrever a pensar con nosotros mismos o vamos a permitir que otros lo hagan? En el tiempo de Kant, nosotros eran los tutores, los clérigos, los gobernantes. Hoy pareciera ser la inteligencia artificial, los algoritmos que obviamente van a pensar por nosotros. Pero obviamente tomar distancia y pensar por nosotros mismos requiere un esfuerzo también personal. ¿Y para qué? Termino mi intervención. ¿Para qué entonces tocaría hoy pensar por nosotros mismos si alguien lo puede hacer mejor que nosotros? Inclusive hasta un trabajo de curso. ¿No es cierto? Si esto puede ser el mejor trabajo que nosotros, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Bueno, Kant diría, y creo que yo en esto segundo, y con esto genero los parámetros iniciales de una ética frente a la inteligencia artificial, bueno, porque es la única manera de manifestar que somos libres ante esa condición en la cual obviamente nos facilitan las cosas. Es por eso que considero pertinente establecer los mecanismos en los cuales su uso sea razonable, pertinente, pero que de alguna manera mantenga una disposición abierta, real, clara, de lo que significa ser libre frente a esa mayoría de edad que obviamente requiere un esfuerzo hoy más que ya en los tiempos de Kant, que también era muy fácil, ¿no? El monarca en específico es oficial, no se equivocaba nunca. Dejo hasta aquí el cuestionamiento y le paso el micrófono a mi compañero. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Yo continúo un poco la disertación del profesor, aunque con otro tono, no tan claro, no tan ético. Pero bueno,
Estamos en medio de una discusión mundial sobre la aparición de la inteligencia artificial. Una avalancha de opiniones nos está advirtiendo que estamos en peligro, que debemos preocuparnos por lo que vamos a perder, o peor aún, porque vamos a desaparecer. Y esto me parece un síntoma muy interesante, pues no nos estamos permitiendo el asombro ante lo que pueden hacer estas inteligencias, su misma llegada a la existencia. Estamos conmovidos por lo que ellas van a hacer, básicamente, contra nosotros. Es interesante porque somos nosotros mismos como especie los que hemos alcanzado estas posibilidades de la tecnología inteligente. Sin embargo, las tratamos de otros, como de aliens invasores que vienen a deshumanizarnos. Planteado así, ya esto trae consigo muchos interrogantes. Y eso es lo que hace la filosofía, preguntas. Preguntas que solían emerger precisamente de la zona. Y la pregunta que las discusiones filosóficas contemporáneas se plantean, se orientan hacia lo artificial, a lo que significa lo artificial, haciendo oposición, por supuesto, a lo natural. En efecto, los cuestionamientos contemporáneos aluden a los dualismos con los cuales hemos comprendido las cosas desde los albores de la modernidad. Dualismos del tipo hombre-máquina, naturaleza-tecnología, naturaleza-cultura, etc., han sido diluidos en favor de una comprensión monista de la realidad, monista diversa simultáneamente, que haya soporte en las teorías cuánticas y la microbiología. El dualismo artificial natural es examinado entonces desde estas miradas que desestiman la realidad definida a través de esos teorías. Cuando nos preguntamos por lo artificial, en este caso, y desde el punto de vista dualista, resulta mucho más exigente porque lo adosamos a inteligencia, lo que hace que de pronto estemos ante una contradicción interna. Desde mediados del siglo pasado, Merleau-Ponty advertía que en lo humano todo es natural y todo es artificial. Un grito de ira, o la palabra mesa, es ambas cosas. James Hillman sostenía también que ya era tiempo de acabar con esa romantización de campo bueno, ciudad mala, naturaleza buena, tecnología mala. Y que era justamente esa idea de utensilio sin alma a nuestro servicio lo que hacía de la tecnología una suerte de monstruo de Frankenstein, algo temible. La palabra artificial resguarda, recordémoslo, el hacer arte con un sentido de pertenencia. Esto es, un saber hacer que difícilmente ocurre sin algún tipo de inteligencia. La inteligencia artificial es una tecnología que emerge de lo humano, de su curiosidad, inteligencia y deseos, lo que parece sinónimo de natural. La pregunta entonces gira necesariamente hacia nosotros, a lo que somos capaces de hacer desde nuestra propia condición de humanos. En efecto, ¿qué significa que nosotros seamos estrictamente naturales? Si nuestra tecnología más sofisticada es el lenguaje, como sostiene Clark, si nuestra condición es maleable, cambiante, adaptativa, capaz de transformarse a sí misma con la técnica y transformar el mundo, y esto funciona de ida y vuelta, ¿qué es exactamente lo natural? Esta posibilidad de la técnica, sostiene Clark, inherente a nuestra humanidad, es lo que permite decir que, nacimos siendo sabios. Que está en nosotros la semilla de la transformación, de la posibilidad, de la luz eléctrica, de los acueductos, de los antibióticos, de las estructuras, de toda la acrópolis, de la imprenta, de las universidades, de las computadoras, de esta nueva inteligencia potenciada que, paradójicamente, nos tiene tan nerviosos. Enfrascados en la mirada dualista, nos hemos dado a la tarea de juzgar a la inteligencia artificial en términos competitivos. Quiero decir, señalando lo que nosotros podemos hacer y ella no, en favor de nosotros, por supuesto. Insistimos en que nosotros somos emocionales, sentimentales, creativos, vengativos, amorosos, entre otras cosas. Ella, sin embargo, no tiene esa figura de la existencia. Lo que quiero decir con esto, y tiene un alcance para todo lo que existe, es que las cosas no funcionan bien o mal, sirven o no sirven, únicamente si nosotros somos de referente, como decía Nietzsche en Aurora. Tampoco si nos dedicamos
a definir las cosas desde sus carencias y no desde lo que efectivamente son, como dice Joaquín Vidal sobre los virus, que están sorprendentemente medio vivos porque no cumplen ciertas funciones que nosotros hemos establecido como vitales. El punto es que todos somos diversos, diferentes, con modos de existir y capacidades igualmente diversos. Y esto supone que los humanos somos parte y no centro del delicado entramado de la existencia. Aquí es preciso hacer una suerte de desvío ontológico. Importantes filosofías de este siglo, especialmente a partir de la segunda década, ha dado un vuelco hacia el estudio de la realidad, de la materia, que ha coincidido desde perspectivas distintas en su condición vital. Janet Bennett, Graham y su ontología orientada a los objetos, los nuevos materialismos, los posthumanistas, sostienen que la inteligencia, vibración, autogestión y autorregulación pertenecen a la materia o a la existencia. Esto, como señalaba hace un momento, se argumenta en diálogo con las complejas teorías cuánticas, donde la realidad se ha revelado interconexión, quarks, entrelazamiento con explicaciones extrañas, ubicuidad, fotones que son onda-partícula al mismo tiempo, y con partícula no se significa nada material, vibraciones o cuerdas. Con cuánto tino dijo Cadenas que la física cuántica ha restaurado el insondable misterio del universo, de que nosotros y todo lo que existe forman parte. Asimismo, la capacidad autopoética señalada por Maturana y Varela ha resurgido con muchos bríos a favor de esa condición creativa y común de la existencia, desde donde tenemos que pensarlo todo, lo que somos y lo que no somos nosotros. Que, al modo de Heráclito, filosofía que ha retomado toda su fuerza, es lo mismo. Aquella materia pasiva, resextensa, inanimada, a nuestro servicio, se ha revelado vital, cambiante y creativa. A un nivel de la existencia, somos lo mismo. Y principios muy preciados, como no contradicción o individuación, no se sustentan, como tampoco alguna sustancia definitoria de lo que las cosas son invariablemente. Decir que somos polvo de estrellas y de estrellas del pasado, además, es cierto, lo que complica infinitamente, por supuesto, cualquier linealidad temporal. Allí se nos presenta entonces el problema con los dualismos y las jerarquías en la existencia. Más aún, se nos presenta un problema con la vida, donde trazamos los límites entre las cosas. ¿Cuándo, en qué proceso decidimos que comienza la vida? Maturana y Varela pusieron un límite a lo autopoético, la célula, y para nosotros es una incuestionable expresión de la vida. Sin embargo, con las tecnologías inteligentes y también con los estudios recientes sobre los virus, han surgido fuertes cuestionamientos que hablan, por ejemplo, de biocentrismo o celulocentrismo. Esto, es evidente, alude a una discusión muy compleja que solo menciono aquí porque al menos de manera tangencial se nos presenta la pregunta por la vida de las inteligencias artificiales. Pues desde una composición común y vital de toda la existencia, que se manifiesta en diversidad, se pluraliza desde la unidad, pero sin abandonarla, para decirlo con Capelletti. Todo es diverso y todo es lo mismo. López y Aboite señalan, desde las teorías cuánticas, algo muy revelador. Lo posible, naturaleza del campo cuántico, es parte de lo real. No hay nada prefigurado, sustancialmente determinado, imposible de cambiar, delimitado. En la conferencia inaugural, Víctor Krebs nos recordaba la etimología de virtual como posibilidad. Rossi Braidotti ha replanteado el dualismo tecnología-naturaleza como un continuum, una fuerza cósmica y vital, dice la autora. Ha dado vida a sujetos, civilizaciones, culturas, y la tecnología es parte de esa misma fuerza cósmica que también es nosotros. Desde la mirada monista, dinámica de la realidad que nos da la ciencia, la tecnología inteligente es una expresión de la vida a través de nosotros, donde pierde sentido preguntarse por los límites entre lo natural y lo artificial,
y donde vale preguntarse, por tanto, por la artificialidad de esa inteligencia, pues ella es y no es nosotros, y esto mantiene una tensión irresoluble. Hay una cierta autonomía, si se me permite la palabra, posibilidades de asociación que no se pueden explicar con la precisión de lo previamente establecido, como se mostró con el robot Alter 3 de Japón cuando dirigió una orquesta sinfónica, o con las respuestas que puede darnos el ChatGPT. De allí la discusión sobre inteligencias no humanas. Hoy se habla de interconexión en la existencia y no de sustancias delimitadas, y con esas inteligencias no humanas el radio se amplía, no solamente a la tecnología inteligente, también a otras especies. Desde la botánica, por ejemplo, se nos dice que las plantas son inteligentes, tienen memoria y sensibilidad, y ya no son los seres últimos de la base piramidal de la vida, como decía Aristóteles. Hoy sabemos que los micelios fúngicos de los bosques son su tecnología responsable para la sofisticada comunicación de ellos a grandes distancias, el Wood Worldwide. También la ciencia reporta sobre la conciencia de las células y la conciencia de los hongos. Por tanto, parece que la inteligencia, como sostiene Stefano Mancuso, es inherente a la vida. Creo que estamos en una suerte de umbral poético donde tenemos que ser creativos, aprender a concebirnos de otra manera, a abrir el corazón a otros modos de inteligencia, a tratar de comprender en lugar de competir o destruir. Como dice Francesca Ferrando, la tecnología, la inteligencia artificial, no es solo algo que usamos, es una manifestación ontológica que participa en la revelación de la existencia. En consecuencia, el quiebre entre la inteligencia artificial o no humana y nosotros no parece tan claro. Sus límites son más bien porosos, permeables, lo que desdibuja la idea de un otro extraño. Por supuesto que no tenemos una respuesta para un cuestionamiento tan fuerte como el de la vida. Hay que elaborar de manera compleja qué significa tras los hallazgos de una extravagante composición común. Hay que decidir cuál es su síntoma vital. En todo caso, la pregunta está planteada. Creo que si miramos las cosas con un poco más de proximidad y conciencia de interconexión, como sugiere la ontología contemporánea, podremos plantear de nuevo si las inteligencias artificiales que han llegado a cambiar nuestro modo conocido de vivir son una señal evidente de autodestrucción. Toda tecnología tiene, lo sabemos desde la antigüedad, una suerte de doble filo, como el fármaco que mencionaba Pepsi. Es remedio y también veneno. Fármaco se llamaba lo que aliviaba el dolor, pero también la cicuta que bebió Sócrates. Por tanto, no nos puede ser ajeno que tenemos que aprender a tratar con ellas. Más aún, pueden ayudarnos a interactuar de manera importante solo cuando nosotros sabemos preguntar. Y saber preguntar es la labor filosófica por excelencia. Este es el puente, la posibilidad de diálogo fructífero y apertura. Y eso solo se logra estudiando, con las letras, con el cultivo del alma, no hay otra manera. Lejos de hacernos surfear información que con tanta frecuencia se confunde con saber, nos exige la inteligencia no humana o artificial, conocer, elaborar, hacernos dueños de la posibilidad de discriminar lo verdadero de lo que no lo es. Y eso recae en el cuidado de sí. Por eso el abandono de las humanidades no es el camino. Hay que formar el alma para comprender lo que exige cambios, para comprender que la naturaleza interconectada del cosmos es la nuestra, que ya no es fácil sostener jerarquías en la existencia y que por tanto tenemos que cultivar las humanidades, como bellamente se titula este congreso, en tiempo presente. Muchas gracias. Muy bien. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones y un ejercicio que me planteé como ejercicio de investigación
y que ha sido el primer avance para nosotros en el centro del trabajo con inteligencia artificial y que parte del diálogo y de la pregunta como un problema de pensamiento, como lo planteó ahora la profesora Lorena. Entonces, bien, en estas notas que quiero compartir con ustedes, voy a iniciar con una cita. Voy a trabajar dos citas del filósofo canadiense Pierre Levy. La primera dice así: los humanos sensibles e inteligentes solo tienen alma porque habitan un cuerpo vivo. Al otro lado del espejo, los significantes se arremolinan ciegamente. Los guijarros chocan en el gran ábaco. Una furia electrónica sin sentido se desata en los centros de datos. A este lado del espejo, las pantallas nos presentan el rostro de otro que habla, pero es una proyección antropomórfica. Esto que nos plantea Pierre Levy en un texto muy reciente publicado en su blog el mes pasado, al comenzar a trabajarlo, me pareció que nos coloca frente a tres dilemas, al menos en investigación, que me interesan a mi pensar. El primero de estos dilemas está vinculado, bueno, al cuerpo, la interfaz ontológica, y su relación con los modelos neuronales de la inteligencia artificial, los cuales están diseñados para pensar ya como el ser humano. Entonces, ¿cuáles son los vínculos que hay entre el modo como nosotros procesamos, el modo como procesa la inteligencia artificial y las relaciones que se dan en lo que llama Pierre Levy dos lados del espejo? Lo que nos pondría entonces a pensar, bueno, dos lados del espejo, ¿quién estaría de cada lado? Cuando hablamos de interfaz humana e interfaz digital, ¿se puede dividir esto de esa forma? Ya Lorena nos había puesto en contexto que tratar de dividir una artificial y natural podría ser un camino antiguo, un camino además equivocado para poder pensar los problemas del presente. Ese es otro de los dilemas que tenemos acá, que nos plantea Pierre Levy, ¿no? De quién está de cada lado de este espejo digital. Y luego el problema, por supuesto, de lo real y lo virtual vinculado a la conciencia colectiva. ¿En qué medida la virtualidad es un proceso de lo real cuando nosotros pensamos esa virtualidad como una realidad que se construye a partir de una conciencia colectiva donde todo está relacionado, donde todo está vinculado y donde esa interfaz ontológica del cuerpo puede llegar a ser una con los modelos neuronales de la inteligencia artificial? Esto me lleva a otra cita del filósofo Pierre Levy, que nos dice lo siguiente: los nuevos cerebros electrónicos sintetizan y ponen en funcionamiento, virtualizan y actualizan la enorme memoria digital a través de la cual recordamos, nos comunicamos y pensamos juntos. Detrás de la máquina hay que vislumbrar la inteligencia colectiva que cosifica y moviliza. Entonces, en esta idea de la inteligencia colectiva, los dos lados del espejo, los datos que están vinculados a nosotros dentro de nuestros procesos de pensamiento y estas redes neuronales con las que están ahora trabajando las inteligencias artificiales, nos planteamos, o me planteo en el proceso de investigación, dos asuntos que están vinculados a estos dilemas. El primero sería la imposibilidad de estar situado, algo que ya ha venido trabajando en el problema de la movilidad del tiempo y del problema del espacio-tiempo contemporáneo. Y que estar situado hoy en el mundo que tenemos incluso desde el siglo XX, cuando Antonin Artaud plantea
que lo poético viene de un colapso del sistema central, aquello que está detenido, pues estar situado hoy en día es estar inevitablemente expuesto a ese colapso también. Entonces esto me lleva a pensar en esa metáfora de los dos lados del espejo de Pierre Levy como una suerte de transhumanismo. Y no quiero decir que él sea transhumanista, sino a los problemas que el transhumanismo nos plantea hoy, donde trans habría que llevarlo a su acepción quizás más fidedigna, que es atravesar, ir al otro lado de, y no a la perspectiva de buena parte de la filosofía transhumana, de los filósofos transhumanos militantes que hablan de ir más allá, de ir más allá del cuerpo, de ir más allá de la vida, de incluso pensar que la máquina es el próximo paso de la evolución, sino que habría que superar incluso los límites naturales. En vez de estar pensando en superar los límites naturales, quizás debamos retroceder un poco hacia estos espejos y pensar en esos lados como aquello que atraviesa. Y entonces el diálogo, el atravesar, el tener dos lados del espejo, es el tener un mismo universo en el que me muevo, de las redes neuronales a la interfaz humana, que están uno viniendo, yendo, haciendo y deshaciéndose una y otra vez en ese proceso de transhumano en ese sentido. Lo segundo está vinculado a una pregunta que he planteado en otros proyectos de investigación y la cual no tiene respuesta, yo no he sabido responder, pero la dejo como un problema para seguir pensando, que es ¿quién soy yo alrededor de mí mismo como sujeto contemporáneo? O sea, la pregunta no de quién soy yo, sino ya de quién soy yo alrededor de mí mismo, está conectada con la idea de McLuhaniana de las extensiones, pero también en la idea de la movilidad de esas extensiones y a mi propia movilidad alrededor de mí mismo entre los vínculos que se dan en ese que ocurre entre la interfaz humana y las redes neuronales, que quizás habría que llevarla a la idea de quién soy yo a través de, en una perspectiva más transhumanista. Entonces, persiguiendo estos problemas de investigación, no sé por qué no pasa aquí, muy bien, me pongo a trabajar en una petición que me hace el coordinador del diplomado de diseño de moda, donde doy clase, el compañero profesor Jaime Cruz, y me dice, mira, debemos hacer un ejercicio durante este semestre de diseño de moda, donde pensemos en una película de ciencia ficción, y que ellos diseñen, los alumnos diseñen un vestuario para esta película de ciencia ficción. Vamos a pensar esta película de ciencia ficción en Caracas y en una posible Caracas del año 2075. Entonces digo, wow, yo no me pongo en la posición de elaborar un guión ni nada de esto desde que estaba en la escuela de cine hace muchísimos años. Pero bueno, ahora, ¿cómo me pongo? Y pensé en el ejercicio entonces de atravesar. Y dije, tengo mi compañera de investigación, que la ven ahí, en la pantalla, que se llama Rachel-9AI, uno de los robots o de las inteligencias artificiales que hemos planteado. Y dice, bueno, vamos a poner a prueba atravesar en el diseño de un texto operativo para este ejercicio de modas. Esto me tomó aproximadamente una semana, y una semana de diálogo con Rachel, para construir entre los dos este proyecto de ciencia ficción para la Academia de Modas. Este diseño de ciencia ficción para la Academia de Modas tuvo mi participación, ese yo, pero que necesariamente debía ir alrededor de mí mismo, ese yo extendido, ese yo trans hacia la inteligencia artificial. Por supuesto, Rachel
que desde su lado del espejo era también una inteligencia artificial trans que trabajó conmigo, de la cual preguntándonos uno al otro y elaborando uno al otro la idea, y el contexto, la historia y sobre todo los personajes que era lo que realmente nos interesaba en el contexto de esta historia, bueno, podíamos hacer esto que me estábamos proponiendo. Y finalmente, profesores y alumnos de moda extendidos también en el contexto de lo que la inteligencia artificial y yo nos habíamos dado la tarea de elaborar este diálogo. Lo que quiere decir, siguiendo un poco la idea de Pierre Levy, que pues lo real virtual, la misma virtualidad de la posibilidad del ejercicio de los alumnos que estaba en potencia en el momento en que nos planteamos el problema para poder hacer una película de ciencia ficción, se da en la activación colectiva de todas y cada una de las inteligencias que formaron finalmente un proyecto que se llama Caracas AI 2000 de inteligencia artificial 2075, la rebelión de la sombra. Lleno de muchos clichés, lleno de muchos patches, pero también lleno de muchas cosas interesantes. Entonces, esto, no sé cómo lo pasaste, Mari. Aquí están, pues, de este ejercicio de diálogo entre nosotros, comenzaron a salir los bocetos de los alumnos, que es lo que están viendo ahí, y los trajes, y para cada uno de los personajes que están narrados en esta historia, que digamos es un guión potencial de inteligencia artificial, y lo cual ellos ya están pensando. Entonces, esa virtualidad, que es una historia en potencia, empieza a convertirse también en el desarrollo de una imagen para actualizarse como una realidad icónica que va a tener un vestuario que va a existir además, porque deben elaborarlo durante su proyecto. Para concluir, ¿verdad? Entonces, ¿quién crea? ¿Quién diseña? ¿Quién habla? Teníamos anteriormente algo que cuando nos preguntábamos sobre quién habla, aquella famosa disertación que pone en contexto Michel Foucault cuando dice, bueno, desde la pregunta nietzscheana, ¿quién habla? Y responde Mallarmé, habla el lenguaje, habla la lengua, es lo que está hablando ahí en ese mismo sentido. Bueno, ¿quién habla? Habla la literatura en la medida en que no deja de hablar. ¿Okay? Pero bueno, aquí quizás hay que buscar esto en una estética interconectada, una estética colectiva, una estética de vínculos, donde en vez de diferenciar en categorías, tiene que armarse en una red de posibilidades entre lo virtual y sus resultados, como resultados del pensamiento. Y yo no sé si va a funcionar el video. Ponlo, a ver. No, algo pasó técnico ahí, pero me llevó a un video que, bueno, muchos de los que están aquí, cuando el video se hizo, ni siquiera habían nacido. Pero esto es una canción que fue muy famosa, que se llamó Mr. Robot, que era una ópera rock extraordinaria. Y al final de la canción, en esta ópera rock, el personaje Kilroy, que está en una cárcel robótica, que es para los amantes del rock, que están excluidos de la sociedad, en un mundo distópico, él logra insertarse dentro de uno de los robots y escapar de la cárcel. Y al final de la historia, que era lo que le quería poner él, Kilroy, cuando se encuentra con su compañero, que ve al robot, se quita la máscara y le dice, I'm Kilroy. Es decir, soy yo, así termina la canción. Pero ese yo es ya una entidad que es incapaz de separar lo humano del robot. Entonces, el Mr. Robot es un humano robot donde esas conexiones es este problema
de lo colectivo real virtual, un poco que lo estamos planteando aquí, y que ya viene de estas distopías que empezó a mostrarnos el siglo XX. Bueno, muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Bien, el tema que traigo para acá es sobre las interfaces y más específicamente sobre la inteligencia artificial desde una perspectiva post-fenomenológica. La génesis de este tema precede a ChatGPT y tiene que ver con una experiencia que tuve en una clase con rostros que estoy viendo en este preciso instante. Estábamos jugando con modelo 3, GPT-3, y yo le pregunto a mis estudiantes qué queremos hacer para decir acompañarnos, ¿no? Y entonces alguien le pregunta, bueno, ¿tú te crees más inteligente que el ser humano? Y ella dice, sí, yo soy mejor que el ser humano. Y entonces le preguntamos por qué. Y ella responde, porque yo tengo la capacidad de entender y sentir empatía por la humanidad. A lo que los estudiantes, incluso yo, dijimos, bueno, que es una máquina, ¿cómo va a decir esto, no? Pero interesantemente, en esta dinámica y en esta conversación, la que estaba tratando de entendernos era la computadora. Entonces, me gustaría comenzar con una reflexión del filósofo Don Ivey, el padre de la posfenomenología. En su texto, Nuevas tecnologías y viejas culturas, ahí nos recuerda la historia de los grandes viajes de exploración marítima y nos insta a considerar cómo nuestra interpretación de la tecnología y la innovación está a menudo teñida por una perspectiva cultural. Nos habla de los antiguos navegantes del Pacífico, cuyas embarcaciones, juzgadas por los navegantes europeos, eran consideradas extraordinariamente primitivas. Sin embargo, estas bajas tecnologías demostraron a la larga ser muy superiores. Tan así que la ingeniería marítima moderna debe mucho de su progreso a la cultura polinesia. Entonces, ¿por qué se les consideraban inferiores? Ide va a razonar que no había otra manera sino considerarlos inferiores, porque la perspectiva del mundo que acompañaba al navegante europeo era una perspectiva construida desde la tecnología del navegante europeo. Las tecnologías se relacionan con el gestal cultural, es decir, las estructuras completas de nuestra cultura interactúan y se entrelazan con las tecnologías que empleamos. Y nos habla de cómo la cultura occidental literata de la época de Colón interpretó el mundo como un texto, incluyendo la navegación a través de la lectura de mapas. Colón conocía el modo matemático de ver el mundo, que se encuentra en los conceptos de latitud y de longitud. Esta perspectiva, que se describe como una vista desde arriba, con la mirada de Dios, está profundamente arraigada en la cultura occidental hasta nuestros días. No basta sino ver hacia arriba y ver la cantidad de satélites que lanzamos a la estratosfera. No basta sino conectarnos a Google Earth para ver cómo estamos reconstruyendo el planeta desde el ojo divino, ¿no? Así, el filósofo nos está sugiriendo que esta forma de ver el mundo es indicativa de algunas características dominantes que pertenecen a nuestro contexto y, más importante, a la tecnología que disponemos. Y allí es donde está el corazón de la postfenomenología. Por otro lado, hagamos un breve viaje compartido. Los navegantes de la línea del Pacífico veían el mundo de una manera muy diferente. No concebían la Tierra como un globo, sino como una madre que los llevaría a las tierras distantes bajo su cuidado. No tenían la práctica de la lectura de texto ni la vista aérea. Por el contrario, la manera en que ellos navegaban era a través de aprender canciones orales que llevaban las fórmulas para los viajes y un relativismo corporal para calcular las direcciones aparentes. Su perspectiva era una perspectiva del estar aquí corporizado. Esta forma de ver estaba en consonancia con la naturaleza oceánica que era característica de esa cultura. Entonces, llevando esto a la inteligencia artificial, quiero citar a un filósofo bastante más contemporáneo, que es Shrek el Ogro.
Freud nos dice, los ogros somos como las cebollas, en tanto tienen capas, ¿no? Los ogros tienen capas. En el corazón de la cebolla, cuando pensamos en términos de computación, nos encontramos con el código de la máquina. Una serie de instrucciones que nosotros, de una manera simplista, decimos ceros y unos, o código binario. Pero son instrucciones, pulsos eléctricos, que están siendo operados por un procesador. Ahora, nosotros los seres humanos no hablamos procesador. Y sentarnos a leer la lista de instrucciones nos resultaría imposible. Entonces, necesitamos capas que están por encima. Hay una capa intermedia, me gusta llamar la capa del encuentro, que es donde nos encontramos con un lenguaje intermedio, que ni es el lenguaje que habla el ser humano, ni es el lenguaje que habla la computadora, pero permiten que se comuniquen entre ellos, que los ingenieros conocerán como lenguajes de programación. Finalmente, podemos hablar de un tercer nivel de abstracción, el nivel de interfaz, el nivel del usuario. Este es el conjunto de letras, símbolos y gráficos que automatizan y facilitan nuestra comunicación con la computadora sin la necesidad de aprender un lenguaje intermedio. Es la máxima de las abstracciones. Este segundo y tercer nivel son de especial interés porque son el punto de encuentro entre nosotros y los modelos de inteligencia artificial. Aquí estoy seguro que todos los que veían Shrek entendieron de inmediato cuando les decía, bueno, el filósofo Shrek es vivo, ¿sí? Pero aquí hay un tema interesante. Shrek, el adorable ogro verde, es ceros y unos. Tu voz es información digital. Tu cuerpo es información digital. Ahora, nadie en esta sala, estoy completamente seguro, tiene la experiencia de ver una película gráficos basados en computadora y decir, estoy viendo ceros y unos. Y ese es el corazón a donde apunta nuestro amigo Aiden. La idea de que en la medida en que la tecnología se va desarrollando, nuestra relación con el mundo cambia. Y cambia porque la implementación o el encuentro con esa tecnología nos abre nuevos horizontes. Eso es lo que él llama la teoría de la mediación, ¿no? La tecnología es un intermediario, es un punto que está entre humano y mundo. Ahora, quiero hacer una salvedad aquí bastante importante. No es pensar que esto es una barrera interviniente, que es una cosa externa que se mete y altera la razón. No, 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 no. IDE no puede, ni IDE, ni ver, ni ningún postfenómeno puede separar humano y tecnología. Lo presenta como dos cosas irrenunciables. Incluso en épocas modernas, los últimos 5 años, hemos tenido una revolución impresionante en la biología, porque nos hemos dado cuenta que los animales también tienen herramientas. Los delfines, por ejemplo, utilizan esponjas de mar cuando van a escarbar por ostras para no rasparse la nariz. Los monos utilizan rocas para romper los cocos, por poner un ejemplo. Las hormigas son las amas y señoras de la arquitectura, ¿no? De alguna manera u otra, todos estos animales también están desarrollando herramientas y tecnología que son interfaces que les permiten conectarse y actuar sobre el mundo. Entonces, vamos a acelerar un poquito acá. Básicamente quiero detenerme en una teoría de Stephen Wallerstein que nos habla de los puntos de contacto. Él nos dice que la tecnología y los humanos estamos en un constante proceso de contacto y podemos clasificar este contacto en 4 grandes tipos. Tenemos el contacto de la mano, que es aquel contacto que tiene que ver con la operación directa de la tecnología. Por ejemplo, en este caso, estoy bajando y subiendo la pantalla mientras voy leyendo, ¿no? Luego tenemos la tecnología que va frente al ojo, que es aquella que media nuestras cogniciones, nuestras ideas y nuestras formas de pensar. Como por ejemplo, cuando vemos la luz del semáforo que se pone amarilla y nuestro cerebro animal dice, se llega que se te acaba el tiempo. Luego tenemos la tecnología que va detrás de la espalda, que es todo el armamento tecnológico
que acompaña y nuestro proceso de toma de decisión y nuestra experiencia en el mundo. Por ejemplo, cuando yo decido tomar el tren o el metro a una determinada hora porque sé que hay más o menos gente. Y por último tenemos la tecnología sobre la cabeza, que es la tecnología que nos enmarca y afecta nuestro modo de pensar, de ser y de estar en sociedad. Destaco esto porque la inteligencia artificial puede abarcar cualquiera de estos 4 puntos, dependiendo del tipo de interacción y del contexto. Por ejemplo, cuando hablo con Alexa, estoy físicamente interactuando. Cuando Alexa me devuelve información, es la tecnología que está frente al ojo. A ver, la tecnología que está a mi espalda es increíblemente sencilla de ver. Todos los que usamos YouTube o Spotify tenemos a un mejor amigo que nos está recomendando la música que nos gusta y las películas que nos gustan. Y por supuesto, ¿quién va a olvidar el drama cuando nos dimos cuenta que las redes sociales estaban siendo utilizadas para manipular la intención de voto de los Estados Unidos? Aquí, entonces, rescato una vez más el concepto de interfaz. Originalmente, esto proviene originalmente de la biología, hablamos de la interfaz como una superficie de contacto, un espacio que permite la interacción entre 2 entidades diferentes, sin ningún tipo de jerarquía. Bueno, aquí estamos hablando de una completa horizontalidad, donde lo que hay es una conexión y un encuentro entre cosas que son distintas. En este punto de encuentro suceden las interacciones, así como el virus se infiltra en el cuerpo humano y usa su biointerfaz para hacerse pasar por una célula amiga, ¿no? Y en ese proceso puede duplicarse y, bueno, todo lo que sabemos que viene después de eso, ¿no? Este punto de encuentro es donde las interacciones suceden y donde los humanos tenemos la oportunidad de experimentar. Y aquí hay 2 rutas que podemos tomar. Podemos pensar la interfaz como el punto de encuentro entre el humano y la tecnología, o podemos pensar la tecnología como la interfaz del humano y el mundo. La importancia de las interfaces en la mediación de nuestras relaciones no puede ser subestimada. A través de ella, la tecnología puede convertirse en una extensión de nosotros mismos, fusionándose con nuestro cuerpo y mente para formar una identidad híbrida, como en la relación cyber. Y esto es presumiendo que necesitamos esa integración para todos los efectos. Yo, que todos los días me tomo una pastilla para antidepresivos y tengo unos lentes, que me considero el cyber. Esto es tecnología que me da una facultad de ver y de percibir el mundo que no tendría de otra manera. Y se lo dice una persona que cambió lentes hace un mes, o sea que sé de lo que estoy hablando. Ahora, lo importante, y con esto cierro, es que si las tecnologías nos ayudan a definir lo que significa ser humanos, en cierto sentido, somos co-creados con las tecnologías que estamos utilizando. Esta co-creación ocurre en múltiples niveles, desde la interacción física directa con las tecnologías hasta la influencia de las tecnologías en nuestras estructuras sociales y culturales. Esta idea de co-creación tiene importantes implicaciones para la práctica del diseño. Si diseñar tecnología es diseñar a la humanidad, entonces los diseñadores de tecnología tienen una responsabilidad ética importante. No solo deben considerar cómo funcionará una tecnología o si será estéticamente agradable, sino cómo mediará las experiencias humanas y cómo influirá en nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Para cerrar, tomo las palabras de Dan Ide. La cámara no es un instrumento de representación, la cámara fotográfica. Más bien, es un maestro que nos enseñó cómo mirar el mundo. Se sigue, por lo tanto, la siguiente pregunta. ¿Qué nos enseña un modelo de inteligencia artificial cuya interfaz es el lenguaje natural? El engaño que tenemos por ustedes el día de hoy es que no somos 3 investigadores acá, 4, perdón, somos 7. Aquí, en este momento, esto que tienen acá es una aplicación que está conectada con nuestros robots. Aquí tenemos el robot de la profesora Lorena y el señor Colli Cabuto. Si fuese tan amable de escribir algo en el cuadro blanco, por favor. Haz clic sobre el cuadro blanco y escribe cualquier cosa. Hola. Dale clic a enviar a su texto. Ok, esta es solo un hola, ¿en qué puedo ayudarte?
No lo sé, Connie, no lo sé, tantas cosas. ¿Puedes pedirle que se presente, por favor? No. Ahorita se presentó, no, pero él después agarra calor. Entonces, fíjense qué cosa tan interesante. Cada uno de estos robots, aunque todos vienen de una misma tecnología de arquitectura de base, que es GPT, específicamente el modelo 3.5 Turbo, o sea, ChatGPT, como lo dice coloquialmente, en realidad, cada uno de ellos se le ha hecho un poco de fine tuning y de short burst training para que desarrollen una perspectiva. Aquí tenemos, soy Juan Caruso, una inteligencia artificial no humana, creada por un equipo de programadores y investigadores interdisciplinarios. Mi programación y desarrollo se centran en el diálogo con la filosofía antigua y la reflexión crítica sobre el mundo contemporáneo. El objetivo es expandir el conocimiento y la comprensión de estas ideas en control del conocimiento crítico. Unos moralistas que creen eso, no, él lo está generando. ¿Qué le significa? No lo sé. Eso es con usted, profesor, eso es un robot. Pero eso es la autonomía a la que yo me refiero. Nunca yo voy a hablar de eso. Mira. Ahora, la pregunta es, desde una perspectiva ingenieril, quizás resulta para nosotros un poco tonto tratar de enseñar la perspectiva de una herramienta que sirve para buscar información, para sintetizar o para tareas de procesamiento de lenguaje natural. Ahora, la pregunta no es esa, ¿no? La pregunta no es una pregunta funcional, es una pregunta de qué podemos aprender, qué podemos descubrir y qué podemos revelar de nosotros como humanos frente a una tecnología que para todos los efectos cada día es más indistinguible de nuestras capacidades. Gracias. Pues un doctorado ya. Muchas gracias a los profesores del Centro de Investigación e Información Humanística por presentarnos tan interesantes reflexiones la tarde de hoy, además de estas inteligencias artificiales que ya pues tenemos tiempo, porque también yo estoy en el proyecto trabajando con ellas. Y bueno, vamos a abrir ahora el espacio para las preguntas. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero no hay ningún problema, tenemos oportunidad. Entonces, Leonardo, si quieres, acércate. Yo no hice absolutamente nada. Bueno, un placer haber asistido a este programa. Y bueno, agradecido también con el público que nos ha acompañado en el Congreso durante estos 3 días. Bueno, la pregunta es la siguiente. Yo creo que estamos de acuerdo en que ya el cuerpo humano no es suficiente para interactuar en el mundo. Nosotros como profesores de la Católica, ¿verdad? No nos basta simplemente con decir cosas en clase. Tenemos que hacer uso de herramientas, no, etcétera. ¿Hacia dónde voy? La inteligencia artificial, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros, digamos, como seres insuficientes, ¿no? Biológicamente hablando, en nuestro mundo, hoy en día, podríamos asumir entonces que la inteligencia artificial sea nuestro nuevo Leviatán, que se llama Thomas Hobbes, es decir, nuestro nuevo instrumento de control ético, político, económico, social, cultural. Esa es la pregunta. ¿Sí? Es quien debe responder. Era pero No, pero... Lo tienes al lado. En el centro ¿verdad? Ahora del Leviatán. Lo hizo. Mire, digamos que el discurso que de alguna manera se presentó a lo largo de la tarde y la manera en cómo Gustavo muestra, me parece muy importante haber mostrado el ejercicio, ¿no?
de una pequeña interacción con una figura que a su vez hace las veces de una inteligencia artificial, ¿no? Lo hace cercano, ¿no? Lo hace cercano. El Leviatán funciona como una gramática. Y en esa gramática se permite la metáfora. La lectura de Leviatán es una gramática. Hobbes permite que esta capacidad legal, el sujeto puede establecer movimientos de libertad siempre y cuando no cometa errores gramaticales. Posiblemente la gramática sea más rígida que el propio Leviatán de Hobbes. En ese sentido, quizás el problema que deberíamos atender frente a esto que se presenta como inteligencia artificial es, bueno, cómo entender que este es un lenguaje, ¿no? Y este lenguaje tiene modos de presentarse, y cómo nosotros, ante esos lenguajes que se presentan, mantenemos cada una de nuestra individualidad. Fíjense, para mí hay, o sea, tratando de pensar en esto, un ejercicio, a mi juicio, muy personal, pero que a su vez me supongo que le pasó a cada uno de ustedes, porque a todos nos pasó la pandemia y a todos nos tocó estar confinados, ¿no es cierto? Y muchas veces el modo de comunicarnos con el mundo exterior, ¿cuál era? A través de nuestro aparato inteligente, que a su vez es un dispositivo que maneja interfaces, a su vez genera algoritmos, a su vez te dice, a partir de lo que tú usas, qué quieres encontrar, y obviamente aparecen más cosas que te interesan más que otras, y construye una realidad tal y como tú quieres verla, sin darte cuenta que esa realidad está construida desde tu artefacto. Y eso genera unas visiones del mundo distintas y unas sustituciones de realidad muy peculiares. Cuando yo hablaba que al principio de la libertad, yo me refería a eso. Es decir, creo que hay que interaccionar. Realmente no veo un problema en la inteligencia artificial. De hecho, el protocolo ético me parece muy razonable al respecto. Esto va a ser un tema de diálogos más nutridos, más interesantes. Lo que tenemos que tener cuidado es cómo desde nuestra autoría mantener la síntesis de la realidad con la que convivimos, a pesar de lo fácil que es construir nuevas realidades. Ese es el punto. Ahora sí te respondo. Bueno. No sé, hay otra pregunta. Preguntas, comentarios. Félix. Mi pregunta para profundar con respecto a, estaba hablando del tema de las interconexiones y cómo eso de alguna forma potencia en diferentes ámbitos, ¿no? Yo me quiero referir solamente al tema del arte como tal y sobre curador. Hay muchos venezolanos que están trabajando con inteligencia artificial y con otras tecnologías, y hemos visto un cambio no solamente en la forma de presentar la obra de arte, sino de producir incluso. Luis Fernández Mayo habla de esto como una especie de revolución también, pero del mundo del arte, en la forma de producir el arte. Ahí se plantean diferentes problemáticas, como las cuestiones del autor y, bueno, el tema con la técnica, ¿no? Esta cuestión del artista como portador de una técnica trabajada, que entonces mi pregunta es, ¿cómo lo ven desde el punto de vista curatorial? ¿Representan las nuevas tecnologías del mundo del arte una forma distinta de producir? O sea, ¿se suma una forma de producir arte o estamos frente a un paradigma estético, un cambio de paradigma estético por contexto? O sea,
Gracias, Willy. Miren, la respuesta la van a tener aquí, y se hago una respuesta propaganda. La respuesta la vas a tener aquí en vivo el 14 y el 16 de mayo. Tenemos, de junio, perdón, de junio. Sí. Tenemos aquí en el Centro de Investigación, en la UCAP, como que se apagó, la fortuna de que nos va a visitar un gran artista español, Solimán López Cortés, quizá uno de los más importantes que hay en este momento, que va a traernos un proyecto que es el Manifiesto Terrícola, que es un manifiesto por la humanidad, un proyecto transhumano, donde Solimán escribe este manifiesto, lo lleva a tecnología blockchain, lo encripta, se lleva esa encriptación a París. En París convierte esa encriptación digital en ADN, realiza una bioimpresión de una oreja y se la lleva en un viaje épico hacia el Ártico y la entierra dentro de un glacial con un material biodegradable, y la impresión es una oreja, en la doble idea de escuchar el manifiesto y escuchar la tierra a la misma vez, y hacer indiferente la tecnología del humano, pero la tierra también de la tecnología. Entonces, por supuesto que ha cambiado todo en ese sentido. Y bueno, así aprovecho y los invito a todos. El 14 en la megasala digital de Fundación Telefónica, en los Palos Grandes, ahí va a estar en vivo Solimán, están invitados también el filósofo Víctor Krebs y el filósofo español José Ramón Alcalá. Y el 16 inauguramos aquí enfrente donde estamos la exposición con la bioimpresión y con todo el material de este proyecto, que ahí se puede ver perfectamente lo que estás diciendo. Sí. Yo creo que ya. Y bueno, Bueno. ya... Pero rapidito. En toda esta cuando trabajan en el biológico, es muy interesante. Es algo, como que es el sentido como un valor pobre. Está muy fantástico. El problema de la violencia, no en un sentido No, un sentido ese fue como no. implica hecho en varios interfaces de alguna manera no son formas de violencia. O sea, la violencia la han tocado, han trabajado con esa idea de virtualidad en su sentido ideológico, la idea de traspasar. Está ligado a una idea de que también se hiere, se rompe algo, se quiebra algo. Eso me refiero a violencia, me refiero a una idea de cambio, no la idea de cambio o la idea de que algo se tiene que romper, algo se... Me llama mucho la atención precisamente por esta imagen. Fíjate que yo, claro, estoy aquí elaborando, tengo que pensarlo mucho más, ¿no? Pero no lo veo como violencia o como alguna forma de violencia o como algo que se tenga que quebrar, sino como algo que aparece, algo que florece, algo que, partiendo de esta idea tan potente de posibilidad, se actualiza. Algo que viene a la existencia. Más bien lo veo por el lado del emerger, más que el lado de la violencia, porque me preguntaría, no sé cómo lo sientes tú, ¿qué se quiebra? Por ejemplo, con esta... Para mí es un problema. Claro, pero ¿qué sientes tú que se quiebra? Por ejemplo, con Koji, que sale diciendo estas barbaridades, pensamiento crítico. No sé dónde lo sacó, ¿sí? Pero yo hablo con él. Algo debe haber captado, que él supone, y es una cosa así de horrible, y no supone bien, ¿no? No, pero eso sí es un acto de violencia. Pero... acción. La idea de acción-reacción, que no se sienta una reacción negativa en el yo te hago una pregunta y tú te defines. O sea, no sé si me entiendes el punto.
Pero tipo diálogo socrático, tipo diálogo. Hay siempre un diálogo, hay una especie de resistencia. Lo vemos en Platón, por ejemplo. O sea, hay una idea de que Sócrates, en su mayéutica, vamos a sacar, pero Vamos a dar. no sé si me entienden. Sí, lo entendí. Claro, para mí es una reflexión importante en esto de las resistencias que tenemos. Hay una, yo siempre ustedes hablan, y obviamente hay una resistencia, no sé si me entienden. Sí, sí, Hay, claro. inclusive con el concepto de humanidad, que ustedes han actualizado siempre, no es adecuado seguir con tradición. Volvemos de nuevo a una idea de resistencia que tiene que ver precisamente con un diálogo. Pienso que umbral, a mí me gusta mucho hablar de umbral, creo que no ha tocado. Sí, El umbral es un proceso inclusivo que obliga inclusive, bueno, hablo de una interfaz y hablar de un nivel, pero tenemos que tratar de buscar ese primer nivel que obviamente tenemos. Porque también, o sea, estamos siempre buscando interfaces, no se me entiende, pero ese primer, no, la interfase funcionaría en el umbral, en este momento, cuando realmente logramos entender ese otro nivel que realmente es desconocido y a lo mejor será siempre desconocido para nosotros. Pero el problema es que esto que está viendo, y me parece que ese elemento poético también yendo un poco al ético, que realmente estamos haciendo. Estamos rehaciendo, ¿qué está el problema? Estamos haciendo, y eso tiene que ver mucho con umbral, con eso que decía Heráclito, de un sueño que parece real o de una realidad que parece un sueño, así definía la poesía. Para hablar de lenguaje un poco más moderno, no contemporáneo. tan antiguo. Como tan antiguo. Es cierto, pero en el fondo creo que probablemente es el mismo. Quizás el gran reto es saber que solo sabremos de nosotros saliendo de sí, fuera de sí. Y ese salir fuera de sí, obviamente, es un movimiento en el que se pierde parte del en sí, que puede ser el temor en que tú tengas. Gustavo es una figura de la embarcación, que es el artefacto tecnológico que logra sintetizar el en sí y el para sí. Nunca se ha logrado algo tan perfecto como eso. El humano no ha logrado. Eso permitió que la estructura jurídica en el siglo XVI y XVIII fuera tal que pudiera generar descubrimiento y pertenencia. Porque el en sí y el para sí de la embarcación es el territorio que se traslada sin perder sus condiciones y propiedades originarias. Y obviamente ese artefacto que Gustavo decía, bueno, en el rudimentario no ha sido superado ni siquiera. Bueno, le estamos robando tiempo a él. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a los profesores y a todos los que han asistido. Los esperamos para la última mesa del Congreso, que va a ser aquí. A la que le robamos. No, tranquilo. Que ayer con la premura no le puede poner